cómo el almirante volvió a seguir el camino hacia Oriente, a la isla española, y que uno de los navíos se apartó de su compañía. Lunes 19 de noviembre partió el almirante del puerto del Príncipe, en Cuba, y del mar de Nuestra Señora para ir hacia Levante a la isla de Babeche y a la Española, pero porque no le dejaban navegar los vientos contrarios como él deseaba, se vio precisado a volver a la Isabela, que los indios llaman Saometo, y al puerto del Príncipe, que está casi al norte, sur, 25 leguas de distancia uno de otro. Por estos mares hallaba listas de hierba como había visto en el océano y conoció que iban siempre a las corrientes y que no las atravesaban. Siendo avisado en este viaje Martín Alonso Pinzón por algunos indios que llevaba en su carabela de que en la isla de Boquio, que como hemos dicho así llamaban a la Española, había mucho oro, se alejó codiciosamente del almirante a 21 de octubre, sin fuerza de viento ni otra causa, antes viento en popa podía llegarse a él, mas no quiso, procurando adelantar su camino cuanto podía, y era su navío muy velero. Todo el jueves siguiente fue adelante, habiendo antes navegado uno a vista de otro, y llegada la noche desapareció, con que el almirante se quedó con 2 navíos, y no hallando tiempo a propósito para atravesar a la Española, le fue conveniente volverse a Cuba, a otro puerto que llamó Santa Catalina, no lejos de el del Príncipe. En este puerto vio un río de donde se sacaban piedras con muestras de oro, y en la tierra había pinos tan altos que podían fabricarse de ellos árboles para navíos y carracas. Ni faltaba madera para tablazón y fabricar buenos bajeles y cuanto se quisiese. Había también encinas y otros árboles semejantes a los de Castilla, pero viendo que todos los indios le encaminaban a la Española, siguió a la costa más a sudeste, 10 o 12 leguas, por parajes llenos de puertos muy buenos y de muchos y caudalosos ríos. De la amenidad y hermosura de esta región, es tanto lo que dice el almirante, que tengo gusto en poner aquí sus palabras sobre la entrada en un río que desemboca en un puerto que llamó Puerto Santo. Habla de este modo: cuando yo fui con las barcas por frente, a la boca del puerto hacia mediodía, hallé en él un río en que podía entrar cómodamente una galera, y es su entrada de tal modo que no se conocía sino estando cerca, y su hermosura me movió a sondearlo. Hallé de fondo desde 5 a 8 brazas. Y habiendo andado por él en mi barca algún tiempo, me aconsejaban que me quedase allí. La amenidad de este río, la claridad del agua, en la cual se veía hasta la arena del fondo, y multitud de palmas de varias formas, las más altas y hermosas que he hallado, y otros infinitos árboles grandes, hermosos pajarillos y verdes campos. Hay en este país príncipes serenísimos, en tanta maravilla hermoso, que sobrepuja a los demás en amenidad y belleza como el día en luz a la noche. Por lo cual solía yo decir a mi gente muchas veces, que por mucho que me esforzase a dar entera relación de él a vuestras altezas, no podía mi lengua decir toda la verdad, ni la pluma escribirla, y cierto que yo he quedado asombrado viendo tanta hermosura que no sé cómo contarlo. Porque yo he escrito de otras regiones, de sus árboles y frutos, de sus hierbas, de sus puertos y de todas sus calidades, cuanto podía escribir no lo que debía. Pero de esta todos afirman ser imposible que haya otra región más bella. Ahora callo deseando que la vean otros que quieran escribir de ella, pues conozco cuán poco puede ser considerado por mí el mérito del lugar, y puede ser afortunado en la lengua o pluma de otro. Navegando, pues, el almirante en sus barcas vio entre los árboles de este puerto, en tierra una canoa fabricada de un tronco de árbol, que era tan grande como una fusta de 12 bancos, y en algunas casas allí cerca hallaron un pan de cera, y una cabeza de muerto, 2 cestillas colgadas de un poste, y en otra casa hallaron después lo mismo, por lo cual imaginaron los nuestros que fuese del fundador de la casa, porque no había gente alguna de quien informarse, pues en cuanto veían los cristianos, huían los indios, y se pasaban a la otra parte del puerto. Después encontraron otra canoa hecha como la que va referida de 95 palmos, en que cabían 150 personas. Cómo el almirante atravesó la Española y de lo que vio en ella. Habiendo el almirante navegado 17 leguas hacia el levante por la costa de Cuba, llegó al cabo oriental de ella que llamó Alfa, y el miércoles 5 de diciembre atravesó hacia la Española, que distaba 16 leguas de la otra, el camino del este, pero por algunas corrientes que hay allí, no pudo llegar hasta el día siguiente, que entró en el puerto, que llamó San Nicolás por ser en su día. El puerto es muy grande, y muy bueno y profundo, ceñido de muchos y grandes árboles, pero la tierra tiene muchas rocas y los árboles menores que parecían a los de Castilla, entre los cuales había encinillas, mirtos y otros arbolillos, y corría por una llanura, a la vuelta del puerto, un río muy agradable, y en el puerto había algunas canoas como fustas de 15 bancos.
Pero porque el almirante no podía tratar con aquella gente, siguió la costa hacia el norte, hasta que llegó a un puerto que llamó La Concepción, que está al mediodía de una isleta que se llamó después La Tortuga, y es del tamaño de la Gran Canaria. Viendo que esta isla Boquio era muy grande y la tierra y árboles semejantes a los de España, y que habiendo echado las redes desde los navíos sacaron muchos salmones y otros pescados semejantes a los de España, determinó conformarla en el nombre, y el domingo 9 de diciembre la llamó Española, y porque tenían todos mucho deseo de informarse de la calidad de la isla, en tanto que la gente estaba pescando en la playa, se entraron 3 cristianos por el monte, y dieron con una cuadrilla de indios desnudos como los antecedentes. Los cuales, viendo que los cristianos se acercaban a ellos, echaron a huir por el bosque espantados con tanta ligereza como a los que no les estorban vestidos ni faldas. Los cristianos para tomar lengua corrieron tras ellos, y solo pudieron coger una muchacha, que llevaba colgando de la nariz una hojuela de oro, la cual traída a los navíos fue regalada por el almirante con muchas cosillas y cascabeles, y sin hacerle disgusto alguno la envió al punto a tierra con 3 indios de los que él traía de las otras islas y 3 cristianos que la acompañasen hasta su pueblo. El día siguiente envió 9 hombres a tierra, bien armados, y habiendo caminado 4 leguas, dieron con un pueblo de 1000 casas esparcidas por un valle, cuyos indios, así que vieron a los cristianos, abandonaron la población y se fueron a los bosques. Pero el indio guía de San Salvador, que llevaban los nuestros, fueron tras ellos, y tanto los llamó y dijo de los cristianos, afirmándoles que era gente venida del cielo, que los hizo volver quietos y seguros. Después, llenos de espanto y maravillados, ponían la mano sobre la cabeza de los nuestros, como por honrarlos, y traían bastimentos y los daban cuanto encontraban sin pedirles nada por ello, rogándoles se quedasen aquella noche en su pueblo. Pero los cristianos no quisieron aceptar el convite sin volver primero a los navíos con la nueva de que la tierra era muy amena y abundante en comida, y la gente mucho más blanca y más bella de cuanta hasta entonces habían visto en las otras islas, muy tratable y de muy buena conversación, y decían que la tierra donde se cogía el oro estaba más al levante. Entendido de todo el almirante, aunque los tiempos eran muy contrarios, hizo desplegar las velas, y el domingo siguiente, 16 de diciembre, dando vuelta los navíos entre la Española y la Tortuga, encontró a un indio solo en una canoa pequeña que temió se le tragase el mar, tanto era el viento y las olas, recogióle en su nave llevándole a la Española y le envió a tierra con muchas dádivas. Él refirió a los indios las caricias que le habían hecho y dijo tanto bien de los cristianos, que al instante vinieron muchos a la nave. Pero no traían cosa de valor, excepto algunos granillos de oro colgando de las orejas y las narices, y preguntándoles de dónde lo traían, hacían señas de que más adelante había gran abundancia. El día siguiente llegó una gran canoa de la isla de la Tortuga, cercana al paraje donde estaba Surto el almirante con 40 hombres, a tiempo que el cacique o señor de aquel puerto de la Española estaba en la playa con mucha gente, trocando una hoja de oro que había traído, y cuando él y los suyos vieron la canoa, se sentaron en el suelo en señal de que no querían pelear, y entonces desembarcaron casi todos los que venían en ella, contra los cuales el cacique de la Española se levantó solo y con palabras de amenaza los hizo tornar a su canoa y después les tiraba agua. Y tomando algunas piedras de la playa, las tiraba al mar contra la canoa, y después que todos, como al parecer obedientes, se volvieron a la canoa, tomó una piedra y se la dio en la mano a un ministro del almirante para que se la tirase a aquellos de la canoa, dando a entender que tomaba al almirante en su favor contra los indios, pero el ministro no la tiró porque al instante se fueron los de la canoa. Después de esto, hablando el cacique sobre las cosas de aquella isla que el almirante había llamado Tortuga, afirmaba que había mucho más oro en la Española, y que en Babeche era mayor la abundancia de él que en otra parte y podía distar del lugar donde estaban 14 jornadas. Cómo el principal rey de aquella isla vino a los navíos y de la grandeza con que venía. Después, martes 18 de diciembre, el rey que había venido el día antes donde estaba la canoa de la Tortuga, que vivía 5 leguas distante del lugar a donde estaban los navíos, a la 1 del día se fue a su pueblo, que estaba cerca del mar, donde se hallaban algunos que el almirante había enviado a ver, y traían alguna muestra mayor de oro. Estos, viendo que el rey venía, fueron al almirante a decirle que llevaba consigo más de 200 hombres y que no iba a pie, sino en unas como andas que traían 4 hombres con gran veneración aunque era muy mozo. Llegado este rey a poca distancia de la nave, después de haber reposado un poco, se llegó a ella con toda su gente, acerca de lo cual escribe el almirante así.
Mucho habría alegrado a vuestras altezas, sin duda, ver su gravedad y el respeto que le tenían los suyos, aunque todos iban desnudos, el cual, luego que entró en el navío y supo que yo estaba en el castillo de popa, cogiéndome de improviso, vino a sentarse junto a mí, sin darme lugar de que saliese a recibirle ni a levantarme de la mesa. Cuando entró debajo del castillo, hizo señas de que todos se quedasen fuera, y así lo hicieron con grandísima reverencia, sentándose sobre la cubierta. Excepto 2 viejos que creí eran sus consejeros, los cuales se sentaron a sus pies. Decíase que este era el cacique, y creyendo yo que comería, mandé sacasen algunos platos de lo que comía yo y de todo probaron, enviando a los suyos lo demás, que comieron de todo. Lo mismo sucedió en el beber, que solo lo llegaron a la boca y después se lo dieron a los otros. Estaban todos con notable gravedad, hablaban poco, y a lo que yo podía comprender, las palabras que decían eran muy graves y reposadas. Los 2 viejos miraban al cacique a la boca y hablaban con él y por él. Después de la comida, un principal indio le trajo una cinta, semejante en la hechura a las de Castilla, aunque de labor diferente, con mucha reverencia, la cual tomó en la mano y me la dio con 2 piezas de oro labrado muy sutilmente. Yo pienso que de este oro se halla aquí poco, aunque el paraje creo que está cercano a la tierra donde nace y hay mucho, y creyendo yo que le agradase una colcha que estaba sobre mi cama, se la di juntamente con una hermosa corona de ámbar que yo traía al cuello, un par de zapatos encarnados y un vaso de agua de azahar, con lo cual quedó maravillosamente contento. Mostraron gran sentimiento él y sus consejeros, porque no me entendían, ni los entendía yo, aunque bien comprendí que me decía que si necesitaba alguna cosa tenía toda la isla a mi disposición. Entonces yo envié por mi cartera, donde tenía una medalla de oro, en que estaban esculpidas las imágenes de vuestras altezas, la cual le enseñé, diciendo otra vez que señoreaban la mejor parte del mundo y que eran grandísimos príncipes, y les mostré las banderas reales y las otras de la cruz, que estimaron mucho, por lo cual, vuelto a sus consejeros, decía que sin duda eran vuestras altezas grandes príncipes, pues de parte tan lejana como es el cielo, me habían enviado sin temor hasta su tierra. Otras muchas cosas pasaron entre nosotros que yo no entendí, aunque conocí que de todo se admiraba, pero siendo ya tarde y queriendo irse, le hice entrar en la barca, honrándole mucho, y disparar algunos tiros, y puesto en tierra se fue en sus andas con más de 200 hombres y un hijo suyo que llevaba a cuestas un indio muy principal. Mandó dar de comer a todos los marineros y otra gente de los navíos que había en tierra, y ordenó que fuesen muy bien tratados. Después dijo un marinero, que le había encontrado en el camino, que llevaba delante de él todas las cosas que yo le había dado, un indio muy principal, y que su hijo no iba con él, sino detrás, con otra tanta gente como él llevaba, y casi con otra tanta un hermano suyo, que iba a pie, llevándole 2 indios principales de los brazos, al cual también había yo dado algunas cosillas cuando vino al navío, después de su hermano.